Es muy interesante saber lo que Dios tiene a través de su palabra. Y la pastora Georgina, el pastor Juan Manuel y el pastor Marcos han venido a través del Espíritu Santo una enseñanza con respecto al reino. ¿Qué significa entrar en el reino de los cielos? La paternidad del Padre y como hijo, la confianza de como hijos al Padre del reino. Ahora bien, hoy vamos a estar hablando del testimonio justo del reino. Este es el tema de hoy, el testimonio justo del reino. Y sí, en el reino hay un testimonio justo, cabal, íntegro, seguro y confiable que se llama Jesús. Amén. Y en el reino de los cielos encontramos el evangelio, las buenas nuevas de salvación, las cuales Jesucristo propuso en su palabra que antes de que Él viniese por segunda vez, en su segunda venida, sería predicado el evangelio a todo el mundo. ¿Sí? Y es una encomienda, una misión que el apóstol, que el Jesús le dio a sus apóstoles, le dejó a sus apóstoles, pero que también hoy a cada uno de nosotros nos compete. Amén. Así que dile al que está a tu lado, te compete. ¿Sí? Es una misión que también a ti y a mí nos compete. ¿Por qué? Porque es imperativo, mis hermanos, es imperativo, es necesario que vayamos a llevar y poner por obra, en acción, la misión que Él nos dejó. ¿Sí? No solamente es venir a la iglesia, no solamente saber de que somos hijos del reino, sino poner en práctica lo que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Y como hijos del reino, como aquellos que se nos ha sido encomendado, debemos exhibir el reino, ¿sí? Proclamarlo, anunciarlo, porque es parte de nuestra vida espiritual, es parte de nuestra vida cristiana y es necesario para que otros puedan saber lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Y algo importante que sí nos deja la palabra, por lo menos en Mateo 24:14, dice algo muy, pero muy importante para nosotros como hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino hay en este lugar? Amén. Entonces estás comprometido. Amén. Estás comprometido. 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en este mundo. Amén. El evangelio del mundo, las buenas nuevas de salvación, hay que predicarla al mundo. Pero Jesucristo dice algo importante. Dice, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esta palabra es tremenda. Con testimonio a todas las naciones. Y surge una pregunta. Entonces, ¿cómo predicamos el evangelio? Sí, la palabra es nuestra herramienta principal. La palabra de Dios es viva. La Biblia es viva. Pero si no hay el testimonio de Cristo en nuestras vidas como hijos del reino, no va a suceder nada, mis hermanos. Porque sin el testimonio de Cristo, nada va a suceder. Por eso Jesucristo dice que vayan y prediquen el evangelio, pero con testimonio a las naciones. Y las naciones no es que le estoy diciendo que vayan y saquen el pasaporte ahorita y vayan a las naciones. No, qué bueno que lo saquen, pero le estoy diciendo que Jesucristo quiere que veas al que está a tu lado, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al vecino. A ese es el que hay que dar el testimonio de que Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos hijos del reino hay en este lugar? Pues tienes que dar testimonio de aquel que vive y reina en tu corazón. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Porque es necesario que eso suceda. Es necesario que el testimonio sea evidente, lo dice Jesús. Testifica de mí, testifica lo que he hecho en tu vida, testifica por qué hoy tú estás sentado en este lugar, testifica por qué hoy viniste a recibir de mí las bendiciones del reino de los cielos. Hay que testificar de Jesús. Y sí, es verdad, mucha gente sabe palabra, mucha gente conoce la Biblia, pero su testimonio está fuera del orden de la palabra de Dios. Siempre propongo esto. Jesucristo fue un hombre que dio testimonio del reino de los cielos, pero muchas personas no lo quisieron. Gracias a Dios, hoy todos estamos enamorados de Cristo, ¿sí o no? Todos los que hoy estamos aquí. Pero anteriormente los que lo crucificaron no vieron esto. Siempre vamos a encontrar personas
que van a poner en duda tu testimonio delante de Dios. Sí, siempre vamos a encontrar señalamientos. Jesucristo lo tuvo. Pero lo importante es el testimonio que tú y yo tengamos delante del Padre. Porque es lo primero que debe existir en un hijo del reino. El testimonio va dirigido principalmente al Padre. Porque al que está a nuestro lado le podemos engañar, ¿sí o no? A nuestro esposo o a nuestra esposa le podemos engañar con nuestro comportamiento y nuestra manera de ser. Pero en lo más profundo de nuestro corazón, el Señor sí nos conoce. Sí conoce la intención del corazón. Por eso el testimonio tiene que ser evidente. Y ese testimonio justo, cabal, íntegro y confiable tiene que estar presente en cada uno de nosotros. Que no solamente es la palabra de lo que sepas, sino el testimonio de Cristo para convencer a través del Espíritu Santo que aquellas personas que no le conocen sean transformadas. Porque ¿cómo vamos a predicar el Evangelio sin un testimonio vivo? Porque qué fácil es decirle a aquel borracho, mira, salte de las bebidas, el alcohol te está matando, hay algo en la palabra que nos dice esto y lo otro. Y llegamos, después de algunos días, esta persona al cual le hablamos, nos encuentra en un festejo, tomarnos una cerveza. ¿Qué testimonio hay? Responde, nada, ¿verdad? No hay ningún testimonio. O como parejas, vamos a un matrimonio a hablarle del amor, de la confianza, la tolerancia y la fidelidad. Y cuando vemos la realidad de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, está la Tercera Guerra Mundial. Está todo distorsionado. ¿Hay alguna congruencia? No, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la Biblia, la palabra de Dios es eficaz, más cortante que espada de doble filo, pero sin el testimonio de Cristo nada va a suceder. ¿Ustedes saben por qué nosotros estamos hoy aquí sentados? Porque Cristo dio testimonio del Padre y hoy Él nos da testimonio a nosotros. Porque Él dijo, lo que vi hacer a mi Padre, lo que le oí decir a mi Padre, yo lo hago y yo lo digo. Y como hijos del reino, ¿cuántos hijos del reino hay en esta mañana? Amén, ¿verdad? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Como hijos del reino, tenemos que considerar eso. El testimonio que Jesucristo nos ha dejado en nuestro corazón, tenemos que evidenciarlo. No solamente con palabras, sino con hechos. Porque la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros es el que da testimonio de que algo está sucediendo, de que la transformación está siendo evidente para aquellos que no le conocen. Porque cuando nosotros predicamos con el testimonio de Cristo, dice que el testimonio es aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas por su misericordia y por su gracia. Y el testimonio es aquello que puede lograr, ¿verdad?, una perfecta comunicación, un perfecto diálogo con aquellos que no conocen ni piensan como nosotros. ¿Sí? Créanlo. Porque no es necesario que puedas tener la Biblia en la mano. Que puedas decir, mira, esto, conviértete, deja tus malos caminos. Sí, le aseguro la persona se va a impresionar. Pero ¿cómo está tu actitud con los que te rodean? En tu casa, con tu familia, con tus empleados, con aquel que está allí viéndote todos los días. Mis hermanos, un testimonio eficaz de Cristo en nuestros corazones hace cosas extraordinarias. Crean lo que sí sucede así. Y yo les puedo asegurar algo, les puedo hacer una anécdota de mí. Cuando yo conocí al Señor, empezando, y yo sé que a todos les sucedió, cuando yo conocí al Señor yo quería que todo el mundo se convirtiera. ¿A cuántos les sucedió? A todos, ¿verdad? Y es verdad, queremos que todo el mundo se convierta, inclusive, y esto es literalmente, yo agarraba la Biblia y le daba a los amigos por la cabeza así, para que se convirtieran al Señor, para que vieran lo que Él había hecho en mi vida. Por supuesto está que a medida que iban pasando los años, esa misma pasión que tenía en ese momento, cuando van pasando los años, el Señor a través del Espíritu Santo me fue direccionando a cómo poder llevar su palabra de una manera efectiva,
de una manera eficaz. Ahora ya no teniendo la Biblia en la mano, sino el testimonio de Él en mi corazón. Amén. No sé si lo entendieron, el testimonio de Él en mi corazón. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque es el testimonio que está en tu corazón. Y a medida que fui conociendo del Señor, esa pasión hasta el día de hoy todavía sigue en mí, de una manera más sutil, porque he aprendido en la palabra a estar en sus manos como instrumento. Pero esa pasión todavía sigue en mí. Y me hace recordar la palabra que está en Apocalipsis 3, que dice: todo lo has hecho bien, todo lo has hecho perfecto. Sé que oras, sé que pides, sé que clamas, sé que diezmas, pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Y siempre le digo: Señor, no permitas que eso suceda. Porque ¿saben qué motiva el testimonio en tu vida? Ese primer amor. Porque yo les puedo asegurar que si ese amor no hubiese estado en mí, allí constante, la pasión por Cristo no hubiese estado constante, hoy no estuviese en este lugar predicando. Porque es el testimonio de Cristo en el corazón del hombre que cambia y transforma. No puede suceder nada contrario a eso. Por eso encontramos muchas personas que hablan muy bonito de la palabra y no es lo que uno expresa en un púlpito. Es el testimonio que uno identifica a Cristo a las demás personas. Amén. Y como testimonio vivo a ello, a lo que Dios nos ha mostrado, en la palabra hay una pequeña anécdota de Felipe. Felipe era un apóstol de Jesucristo y que estaba empezando a conocer de Jesucristo, tuvo algunas interacciones y seguro vio milagros, seguro escuchó a Jesús eso hermoso que salía de su voz y impactó la vida de Felipe. Y dice que Felipe encontró a Natanael, a su amigo, y que cuando lo vio le dijo: Natanael, Natanael, he encontrado al Mesías, he encontrado al hombre del cual Moisés y los profetas hablaban. ¿Puedes imaginarte la manera como Felipe le hablaba a Natanael con aquella pasión para que Natanael también viniese a conocer de ese Cristo que él había visto? Pues eso mismo debe pasar en nosotros, en nuestras vidas. No quedarnos conformados con lo que hoy ya tenemos. Otra vez digo, ¿cuántos hijos del reino hay aquí en este lugar? Pues eres competente del mensaje del evangelio a través del testimonio de Cristo. Y no puede haber cambios en nada de lo que tú puedas hacer en tu vida ni en el que está a tu lado si no hay testimonio de Cristo en tu corazón. No hay otra. Puedes predicar muy bonito, puedes hacer todo muy bello, puedes ser el hombre más bueno de la tierra, pero sin testimonio de Cristo no podemos impactar el corazón de Dios. Amén. Porque eso Dios lo ha determinado en su palabra. Y es tan tremendo pues que vemos cómo a medida que el Señor fue tratando con mi corazón con respecto al testimonio, sí, he tenido inconvenientes como todo. He tenido bajas y subidas. A veces como ser humano, a veces fracaso. Pero como les acabo de decir, mi testimonio delante de Dios sigue y persiste. Porque no voy a abandonar ello por nada de lo que pueda ocurrir a mi alrededor. Amén. Dale el aplauso al Señor. Una cosa sí les puedo asegurar, que cuando nosotros estamos predicándoles a lo más cerca, a nuestra esposa o a nuestro esposo, lo primero que va a decir, si no hay un buen testimonio, eso que dices que eres cristiano. ¿Sí o no? Eso es lo que dicen. O el esposo o la esposa. Entonces, la palabra dice: mujer, con tu testimonio cambiarás a tu marido. Hombre, con tu testimonio cambiarás a tu mujer. Amén. Entonces, mis hermanos, no es tanto lo que ores o lo que estés metido y sepas de la palabra, es cuánto pones por obra. Amén. Así que eso es lo más importante en la palabra del Señor. Ahora bien, ¿cómo debemos dar testimonio
del reino de los cielos. ¿Cómo debemos dar testimonio del reino de los cielos? Como hijos del reino. Pues, ¿a quién debemos dar testimonio? Principalmente a Dios. Segundo, al creyente. Tercero, al inconverso, al incrédulo. Y por último, el testimonio al reino de las tinieblas, a Satanás. ¿Sí? No se asusten, porque está vencido. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque eso es reconocer que está vencido. Ahora bien, para con Dios, ¿cómo le vamos a dar testimonio a Dios como hijos del reino? Pues dice la palabra que el testimonio de Dios es su palabra. El testimonio de Dios es su palabra y tiene que ser guardada en nuestro corazón, en nuestra alma, como el tesoro más preciado que pueda haber en tu vida. Amén. Eso debe ser en nuestra vida algo primordial. Porque el testimonio de Dios es su palabra, que es viva y es eficaz. Decía el salmista, bienaventurado, dile que está a tu lado, bienaventurado el que guarda el testimonio del Padre. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Bienaventurado el que guarda el testimonio del Padre y lo puede mostrar a aquellos que no lo tienen. Es importante guardar el testimonio del Padre. Es importante tener la palabra de Dios en nuestras vidas, pero hecha testigo de que de verdad hemos cambiado, que estamos en un proceso de cambio todos los días de nuestras vidas. ¿Que es difícil guardar el testimonio? Sí, mis hermanos, sí es difícil, pero con el Señor todo lo podemos. ¿Cuántos lo creen? En el Señor todo lo podemos, todo lo podemos. Ahora, Jesucristo dijo algo importante en ese instante. Vayan y prediquen el evangelio. Y Él no está sugiriendo, Él no está dando una sugerencia o anda para ver si qué pasa. No, Él está dando un mandato, una orden. Pero muchos de nosotros no nos gusta que nos ordenen. ¿Sí o no? Muchos de nosotros no nos gusta que nos digan las cosas que debemos hacer. Y ahí nos volvemos rebeldes, contumaces en nuestros corazones. Entonces, debemos oír la voz del Padre, lo que hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros como hijos del reino. Tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio, pero con testimonio fiel, justo, cabal y verdadero de que Jesucristo está haciendo cosas extraordinarias en tu vida y en tu familia. Amén. Eso es lo importante. Entonces es necesario que podamos tener en nuestro corazón la evidencia de que algo extraordinario está sucediendo para poder hacer discípulos en las naciones. Ahora bien, para con los creyentes, en Hechos 6:3 dice que nosotros como hermanos tenemos que dar buen testimonio entre nosotros. Tenemos que dar ese buen testimonio entre nosotros y ser llenos del Espíritu Santo para poder ser administradores de lo que Dios nos ha dado y poder lograr la obra que Él nos ha encomendado. Amén. Entonces tiene que haber buen testimonio entre nosotros. Si aquí en la iglesia no hay buen testimonio, como hermanos juntos en armonía, allá afuera menos lo va a haber, mis hermanos. Porque si aquí nos criticamos unos con los otros, si aquí decimos, mira cómo viene vestido, mira cómo está hablando, mira su forma, hermano, afuera no va a hacer nada, ni en tu familia, ni en ningún lado. Porque primeramente tenemos que dar testimonio entre nosotros, dice la palabra. Amén. Entre nosotros. Si eso no sucede, no va a ocurrir nada extraordinario. Y dice que como hijos del reino debemos ser honestos, cabales, debemos ser íntegros, debemos ser comprometidos con el ministerio de la fe al cual fuiste llamado. Porque no solamente es para venir el domingo, sino para el llamado que Dios te ha hecho a través de Cristo. Que todas las enseñanzas que hemos recibido en este lugar, a través de nuestros pastores, de los líderes, en nuestro grupo de conexión, sean de evidencia a aquellos que no conocen. Entonces es necesario que entre nosotros demos buen testimonio y que nuestra conciencia esté limpia, dice la palabra. Que no tengamos nada en contra del hermano. Que no haya nada en nuestro corazón que evidencie que no somos hijos del reino, sino que evidencie y testifique
de que, como dijo Jesucristo, perdona 70 veces 7, le dijo a Pedro. ¿Y cuánto es eso, Señor? Saca la cuenta, le dijo Jesús. Entonces es necesario que entre nosotros haya buen testimonio. ¿Por qué? Para que los incrédulos, los que no están aquí, puedan creer. Porque qué bonito es cuando hay una administración, cuando Dios nos prepara y qué cosas extraordinarias suceden aquí, ¿sí o no? Pero cuando salimos y se abren las puertas, ya nos olvidamos de que somos hijos del reino y actuamos de la manera como nos da la gana. Entonces, si el reino está para evidenciarlo, para promulgarlo, para evidenciarlo para todas las personas que no lo conocen, nuestro testimonio tiene que ir de la mano con lo que estamos aprendiendo en el Señor. Porque dice la palabra que tenemos que ponerla en práctica, no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Y esto es con testimonio. Ahora bien, dice Pablo en una porción de la palabra que somos cartas abiertas para ser leídas. ¿Saben? Somos cartas abiertas para ser leídas por el mundo. Eso quiere decir que todo lo que esté sucediendo en tu vida espiritual como hijo del reino, el mundo lo va a ver, lo va a señalar, te va a ver, te va a escudriñar para ver qué pasa si de verdad eres un hijo de Dios. Y mira, y dice que es cristiano. Y mira sus actitudes, mira cómo habla, mira cómo se comporta. Nadie dice amén. Pero es así. Pablo dijo que éramos cartas abiertas al mundo. Y dirá uno por ahí, bueno, está bien, si yo soy carta abierta nadie me va a leer. Estás en tu albedrío y eso lo puedes hacer. Pero si te consideras, ¿cuántos hijos de reino hay en este lugar? Tienes que ser leído. Tu testimonio tiene que ser visto. Porque si no, no va a pasar nada, mis hermanos. Porque sin Cristo nada podemos hacer y lo dice la palabra. Sin Él nada podemos hacer. Entonces, en Timoteo 3:7, en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta como lo dice, además, escuchen mis hermanos, además, la gente que no es de la iglesia, que está afuera, debe hablar bien de nosotros para que no sean deshonrados y caigan en la trampa del diablo. ¿Qué tal? ¿Amén? Bajito el amén. Amén. Porque dice aquí que la gente que está afuera debe dar testimonio de nosotros, de que sí hay un cambio, de que sí algo está sucediendo, de que podemos dar por entendido que esa persona, a través de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, esa persona también va a ser transformada, como tú y yo en algún momento creemos que sucedió. Amén. Mire tan poderoso que es esto del testimonio. Ustedes han leído a Pedro, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hay una porción en la palabra que dice que Pedro pasaba y la sombra sanaba? ¿Sí? ¿Acaso era la sombra o era Pedro? Ninguno de los dos. Era el testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. ¿Sabían que Pedro era el hombre que le arrancaba la cabeza a cualquiera? ¿Sabían que Pedro era iracundo y siempre estaba como tornillo apretado, serio todo el tiempo? Pero el testimonio de Cristo en su vida transformó el corazón de ese hombre. Y hoy también lo ha hecho con nosotros. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso? ¿Cuántos le pueden decir un amén a eso? Entonces, eso pasa. Cuando hay un testimonio fiel en nuestras vidas, mis hermanos, si Pedro lo pudo lograr en forma de lo que Dios hizo en su corazón, tú y yo estamos para hacer grandes obras y grandes cosas, así lo dijo el Señor. Así lo dijo el Señor. Si Pedro sanaba con la sombra, ¿cuánto más tú y yo? Que hoy podemos decir que no hemos visto a Cristo, pero sí creemos en Él. Bienaventurado el que no me vio y creyó. Amén. Entonces, dice también la Biblia, invocarán a aquel que no han
creído. ¿Cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Así dice la palabra de Dios. Pero la predicación tiene que ser con tu testimonio. El testimonio efectivo, eficaz, que el Señor en este momento está trayendo a tu corazón. Y sé que algo está sucediendo, mis hermanos. Sé que algo está sucediendo en cada uno de nosotros. Porque la palabra nos manifiesta que si no ha habido un buen testimonio delante de la humanidad, delante de las tinieblas, no tenemos la autoridad para poder ejercer a Cristo en nuestras vidas. Tenemos que tener a Cristo en nuestras vidas arraigado. Tenemos que vivir conforme a aquello que nos muestra la palabra de Dios. Ahora, para con el reino de las tinieblas, y ustedes dirán, uy, o sea, ¿cómo damos testimonio al reino de las tinieblas? Pues dice algo importante, que cuando nosotros damos testimonio al reino de las tinieblas, sufre pérdidas. Porque cuando nosotros impactamos a aquel que no conoce del Señor y se convierte de todo corazón, ganamos a un alma, la sacamos de las tinieblas, de esas tinieblas, a la luz admirable. Allí el reino de los cielos pierde, pero debemos hacerlo con autoridad de Dios. Hay una anécdota que nos muestra la palabra, que habían 3 personas que iban a sacar demonios porque habían visto a Pablo hacerlo, y cuando llegaron delante de la persona que estaba endemoniada, le dijeron fuera. ¿Y saben qué? El demonio les dijo, a Jesús conozco y a Pablo también, pero a ustedes no les conozco. Y dice la palabra que lo dejaron desnudos, mostrando su vergüenza. Ahora les puedo preguntar algo, ¿por qué no sucedió nada en estos hombres que quisieron hacer lo mismo que Pablo? Porque no había testimonio en la vida de ellos. Si nosotros queremos tener autoridad en la enfermedad, en todo propósito al cual Dios te ha llamado, tenemos que evidenciar el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Si no, nada va a suceder. Tenemos que vivir a Cristo. Ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Vamos a darle un aplauso al Señor, se lo merece. Ahora, ¿cómo podemos dar testimonio del reino de los cielos? El mejor ejemplo que tenemos es Pablo. Déjenme decirle algo. Pablo escribió esta carta en 1 de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 17. Pueden copiarlo y llevarlo a sus hogares para que puedan escudriñar un poco más. 1 de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 17. Vamos a hacer un recuento. Dice que Pablo escribió esta carta a Timoteo y cuando le decía a Timoteo, agradezco a Jesucristo porque me tuvo por fiel y justo. ¿Pablo acaso era fiel y justo? No, porque Pablo mataba a los cristianos, los perseguía. ¿Somos nosotros fieles y justos? No, somos fieles y justos ahora porque Cristo nos hace fiel y justo. Antes no lo éramos. Y esto era lo que Pablo le quería decir a Timoteo y le quería expresar. Mira, Él me tiene ahorita por digno, Él me ha tomado por digno, igualmente cada uno de nosotros, para llevar las buenas nuevas, ese cambio del evangelio a aquellos que lo necesitan. Y le escribía con pasión. Puedo imaginarme a Pablo escribiendo esta carta a Timoteo con lágrimas en sus ojos, no de tristeza, sino de gozo al saber de dónde el Señor lo había sacado. Ahora te puedo hacer una pregunta. ¿Tú puedes saber de dónde el Señor te sacó? Pues yo sí. Yo sí sé de dónde el Señor me sacó. Y que hace 14 años mi pasión por Él sigue como si fuese la primera vez. Y que le pido, Señor, guarda mi mente, guarda mi corazón para poder ser testimonio tuyo. Y Pablo le escribía esto a Timoteo de una manera especial y glorificaba, dice la palabra que glorificaba al Padre, que le daba todo el honor, toda la magnificencia al Padre por lo que Dios había hecho a través de Cristo en su vida. ¿Cuántos pueden agradecer a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida a través de Cristo? Es necesario, mis hermanos. Y algo importante, Pablo tomó el ejemplo, el modelo de Cristo y lo plasmó en su corazón. Por eso él decía, ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de mi Señor, de mi Jesucristo. Y eso tiene que ser evidente.
El modelo de Cristo tiene que estar en nuestras vidas. La vivencia de Cristo tiene que estar en nuestras vidas. Tenemos que testificar a Jesús. No conforme a lo que creemos, sino a lo que está escrito en la palabra. Con honestidad, íntegros. Con una conciencia limpia delante del Señor. En Hechos 28, 23. Hechos 28, 23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Cuántos hijos del reino hay en este lugar? Pues testifica de noche, de día, en la mañana, en la tarde, de que nosotros somos hijos del Rey. Amén. Tienes que testificarlo, porque Pablo lo dice aquí. En el Espíritu tenía que testificar a aquellos que se habían acercado a él. Y no solamente por lo que él había hecho o lo que fuese, sino por lo que Cristo había hecho en su vida. Porque no es por lo que nosotros podamos lograr, sino por lo que Cristo ha forjado en nuestros corazones. Amén. Para finalizar, puntos importantes para crecer, madurar y avanzar en el reino de los cielos. Creo que esta mañana el Espíritu Santo ha propuesto en nuestras vidas el poder ser y decir que somos hijos del reino, ¿verdad? Y que podemos dar testimonio de que somos hijos del reino porque estamos en este lugar. Pero el verdadero sello que identifica de que somos parte del reino es tu testimonio en tu familia. En tu familia. Porque he conocido mucha gente que habla muy bonito fuera de la casa, que convence a todo el mundo, que dice y habla de Jesús y habla de una manera elocuente y dice: yo creo en Dios, pero su corazón está lejos de Él. Engaña a su esposa, miente, es adúltero, dado a la pornografía, al alcohol, a las drogas, porque yo lo he vivido con personas que se han llegado a mí. Entonces, para poder crecer, madurar y avanzar en el Evangelio, no solamente es que puedas decir: soy un hijo del reino, soy un hijo de Dios, es que puedas testificar con tus hechos esa gran verdad. Amén. Porque el testimonio justo, cabal y verdadero mora en tu corazón. No dejes que se apague. Dile: Señor, aviva el fuego que hay en mí. Cuando les pregunté si había sucedido lo mismo, así como me sucedió a mí, que quería que todo el mundo se convirtiese, muchos levantaron la mano. Pero sé que en estos tiempos has menguado. El Señor pone en mi corazón: en este tiempo has menguado. Has menguado por los problemas familiares, por los problemas en la casa, por el muchacho que se levantó, por el hombre que se fue, por la mujer que te engañó. Ha menguado. Pero Él nos tiene por fiel. Dile a que está a tu lado: Él nos tiene por fiel. Él nos tiene por fiel y justos, porque Él así lo hizo en la cruz del Calvario. Un punto importante: como hijos del reino tenemos una misión: dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio con nuestros testimonios de vida. Sal de este lugar convencido, sal de este lugar distinto. Busca en lo más profundo de tu corazón lo que Dios te ha dado. No te lo guardes, evidéncialo. ¿Y cómo invocarán a aquel que no creen si nosotros no le damos testimonio de aquel que vive? ¿Y cómo oirán si no salimos y predicamos con nuestro testimonio a aquellos que no creen, que no piensan igual que nosotros? Qué bueno es estar aquí.
recibir toda la enseñanza y poder salir a la calle y reflejar como antorchas encendidas lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Amén. Pero qué distinto es que salimos de aquí. ¿Y dónde tú te congregas? ¿En casa de alabanza? No, vale. Allí no. Allí dicen que son hijos del reino, pero no hacen eso, lo que es del reino. Y a mí me ha tocado escuchar eso, mis hermanos, y me duele en mi corazón porque yo amo a Cristo, pero también honro a mi iglesia, a donde me han enseñado la palabra de Dios. Entonces, ¿es responsabilidad de cada uno de nosotros? Sí. Tenemos que llevar las buenas nuevas, esas nuevas de salvación, sí. Pero con el testimonio vivo en tu corazón. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Ustedes creen que nosotros estamos aquí porque quisimos venir esta mañana y nos pareció bien, porque dejamos de ir a la playa o cualquier otra cosa para estar aquí? No, mis hermanos. Fue que el Señor nos eligió a nosotros para estar en este lugar, para que esta palabra se haga viva en tu corazón y en el mío y poder dar testimonio de que de verdad somos hijos del reino. Él fue que nos eligió a nosotros. Él nos eligió a nosotros aunque somos infieles, aunque no lo merecemos, aunque somos rebeldes. Él nos eligió a nosotros. Aunque somos testarudos de corazón, Él nos eligió a nosotros. Porque si hoy tú estás aquí en este lugar, es porque Dios tiene un propósito contigo. Es porque Dios quiere hacer de ti grandes cosas. El evangelio no es juego, mis hermanos. Es una preparación para lo que viene. Demos testimonio de aquel que nos llamó. Y os he puesto para que vayáis y lleváis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. No seamos ramas secas. Tú estás allí para llevar frutos. Di, para llevar frutos. Para llevar frutos. Dilo con todo tu corazón, para llevar frutos. Y ese fruto es el que se va a mostrar cuando tu testimonio impacte el reino de las tinieblas. Cuando puedas venir con autoridad y decirle: en el nombre de Jesús te declaro sano. En el nombre de Jesús tu familia cambia. En el nombre de Jesús todos tus problemas, en el nombre de Jesús, son llevados delante de Él. Porque Él dice: trae a mí todas tus cargas, todos aquellos que estén trabajados, y yo los haré descansar. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Y Pablo alababa al Padre, lo adoraba, lo glorificaba por lo que Él había hecho en su vida. Pablo tuvo un ministerio de 30 años levantando iglesias, pero no eran las iglesias que él se sentía así, sino por cuanto lo que Cristo había hecho en su vida. Te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies, y si tienes algo de qué alabar al Señor en esta mañana, levanta tu mano y empieza a adorar. Empieza a adorar y a alabar. Nos gustaría poder saber más de ti y poder acompañarte en tu crecimiento espiritual. Por favor, escríbenos al número que ves en pantalla y con muchísimo gusto te estaremos contactando. Que Dios te bendiga.